Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio Tatiana Duque, quien es economista y directora del Fondo para el Agua en la ciudad de Cali. Buenos días, Tatiana, y gracias por estar en el programa. Buenos días por tu amable invitación nuevamente. Nos acompaña también Carlos Humberto Carrión, él es ingeniero forestal, es músico y lidera una empresa de consultoría que se llama Entorno Global. Buenos días, Carlos, y gracias por estar en el programa. José Alberto, muy buenos días por haberme invitado a tu programa y esperamos tener una charla muy amena en el día de hoy. Muy bien. Los países pobres, los llamados países pobres tercermundistas del sur del mundo, en América, en Asia, en África, hoy mismo están trenzados en tensas discusiones al interior de la conferencia de cambio climático que se celebra en París, exigiéndole a los países ricos plata a cambio de preservar el oxígeno. En plata blanca se está diciendo, ustedes, Estados Unidos, Japón, China, entre otros, son los países mayores contaminantes, los mayores contaminadores. Ustedes son los que generan más gases de efecto invernadero, ustedes están alterando el cambio climático y nosotros, el peso que tenemos sobre el desastre ambiental es ínfimo, pero en cambio sí estamos sufriendo los estragos, las consecuencias de todo el consumo y la depredación global que generan las economías más desarrolladas. Por lo tanto, necesitamos que pongan plata en nuestros estados, en nuestros territorios, para nosotros dedicarnos a conservar fuentes que garanticen, árboles para que absorban el dióxido de carbono, para que liberen oxígeno, para mantener las fuentes de agua, para mantener los bosques del planeta, Amazonía, por ejemplo, que es el pulmón del mundo, pero que ya dicen los expertos que desde los astronautas ya en el espacio alcanzan a divisar grandes zonas muy marcadas, absolutamente erosionadas. Este es el tema porque la próxima semana, el próximo 15, exactamente en semana y media, se estará clausurando esta conferencia y espera el mundo que no sea como la de Kioto, que fue mucho bulla, mucho bombo, pero al final ni China, ni Japón, ni Estados Unidos terminaron respetando y suscribiendo los acuerdos. Aquí se espera que la comunidad internacional suscriba un acuerdo jurídicamente vinculante. Significa que todos los países suscriptores del acuerdo quedan obligados a incorporarlas a sus constituciones y a sus marcos regulatorios de ley nacionales, y tendrán que ver con porcentajes de disminución del efecto invernadero y del cambio climático en cada uno de estos países. Pero como estos son temas que a veces la gente no entiende, es bueno ponerlos sobre la mesa varias veces, y qué mejor que de la mano de expertos como las dos personas que hoy nos acompañan. Yo quiero comenzar pidiéndole a Tatiana que le defina a mi mamá, que es mi primera televidente y que tiene hasta quinto de primaria.
o sea que no sabe palabras expertas ni técnicas. ¿Qué es eso de efecto invernadero y de cambio climático? Bueno, el cambio climático es un aumento de la temperatura en la Tierra. Esto se debe a porque los rayos del sol entran y en este momento tenemos inconvenientes con la capa de ozono. Muchos de esos rayos se quedan en la Tierra, aumentan la temperatura global y esto produce efectos como que los polos se estén derritiendo, los huracanes, todos los terremotos, los problemas que tenemos de deforestación también están afectando a la tierra y tienen problemas en la salud del ser humano. Tenemos extinción como en los polos, que muchas de estas especies como los osos polares se están extinguiendo porque no tienen el hábitat adecuado para sobrevivir. Básicamente, Carlos, hablar de cambio climático, hablar de efecto invernadero, pues sí, la gente lo entiende cuando lo explicamos como lo acaba de hacer Tatiana, pero yo insisto mucho en que a veces creemos que los problemas son de allá, lejísimos. El cambio climático se genera ya en los países ricos, mire, claro, ellos. Y nosotros no tenemos nada que hacer. Yo le quiero pedir a usted que tratemos de explicarle a la gente en la cotidianidad, en la ciudad y en el campo, cómo afectamos, para bien o para mal, ese fenómeno al que se refiere Tatiana, el del cambio climático y el del efecto invernadero. Sí, mira, el cambio climático en estos momentos es uno de los mayores desafíos de la humanidad, en donde amenaza los objetivos del desarrollo del milenio. Me permito leer los 8 desafíos de los objetivos del milenio, que son: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de los sexos y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, mejorar la salud maternal, combatir el VIH-Sida y combatir la malaria y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Respecto a estos 8 objetivos del milenio, pues mira que los cambios climáticos están afectando de manera directa todos estos objetivos. Es decir, cada vez esos objetivos van a ser inalcanzables. ¿Por qué? Lo que tú decías ahora, uno piensa que el cambio climático está fuera de este mundo, está en la estratosfera. No, lo tenemos presente en cada uno de los movimientos que uno hace en el día, en la casa, en el hogar, en la calle, en toda la comunidad. Todas las comunidades están involucradas en el cambio climático. Uno de los casos palpables es el manejo de las basuras. No tenemos unos manejos adecuados en cada uno de los desechos que a diario la humanidad en cada uno de los hogares hay una disposición final de esos residuos. ¿Y uno cómo podría, por ejemplo, como familia, hacer algo concreto con respecto a la basura? Eso lo pregunto porque a veces hay propagandas que dicen: separen en la fuente desechos orgánicos, residuos de sólidos como madera, hierro, etcétera, otro de vidrio y otro de plástico, pero entonces uno se va juicioso y saca todo a la calle, al andén, porque aquí no tenemos otros sitios. Sí. Y cuando uno ve que pasa el carro de la basura, pasa Jonathan, que es el señor que recoge la basura, y ese no se pone a mirar si esto es plástico, papel, vidrio, orgánico, ¿no? Y todo al mismo sitio. Entonces uno se siente frustrado. Pero ¿cómo así que yo separo y allá vuelven y juntan todo? Sí, desafortunadamente la concientización del hombre y la enseñanza de este proceso es casi, digamos que no, la gente no lo asume como tal.
y la disposición final de esos residuos al final donde están los patios de recolección, de depósito de esto, pues se hace de una manera, digámoslo, no tan técnica. Entonces deberíamos desde un primer comienzo saber cómo es el proceso de cada uno de los plásticos, de los desechos orgánicos y todo esto, para así tener una concepción verdadera de cómo es el valor que se le da a cada uno de estos residuos. Porque digamos, si tú coges los residuos orgánicos, podemos hacer composteras. ¿Las composteras qué son? Es la transformación de esa materia en materia orgánica que nos va a servir de fertilización para nuestras plantitas de la casa. En las fincas deberíamos tener cada uno una compostera, en las casas mirar sitios donde podemos hacer un determinado reciclaje de esos residuos. O sea que uno, aquí en Cali, en cualquier barrio, uno en el antejardín o en el patio podría tener algún sistemita para mantener abonos orgánicos. Sí, pues yo sí creo. Yo creo que una forma de ayudar es el consumo responsable que podemos hacer con los alimentos, en comprar menos plástico, más productos reciclajes que vuelvan al ambiente y no contaminen. También podemos tener todas las matas que vamos a utilizar como para la comida, como las plantas aromáticas. Podemos tener tomate. Hoy en día se están utilizando los jardines verticales, donde uno desde su casa puede hacer un cuadro vertical donde tenga todas sus aromáticas que consuma, que no tengan tantos fertilizantes, porque los fertilizantes son los que más afectan a la tierra y eso contribuye al calentamiento global. A ver, despacio. Usted a nosotros, Carlos, nos ha ofrecido que nos va a ayudar en una pared de SECAM, de la corporación SECAM, allá en nuestra sede del barrio Antonio Nariño. Vamos a tener una pared, o mejor, un jardín vertical, donde entiendo yo que sobre esa base, que es como una especie de alma, lo que hacen los constructores, me imagino yo que se van a poner una serie de materas. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? Y en cada materita entonces va a haber valeriana, va a haber cidrón, va a haber, no sé, tomillo, cosas de... ¿Es así? Sí, correcto, José Alberto. Mira, un jardín vertical es un diseño muy innovador, donde cada uno en nuestra casa podemos tener nuestro jardín colgante, podemos llamarlo también, donde podemos cultivar plantas medicinales, plantas aromáticas, digamos el cilantro. Tú vas a la galería a comprar 200 pesos de cilantro, pues tú lo puedes cosechar en tu casa de una manera muy sencilla. Además, sin químicos, como decía la doctora Tatiana. Tenemos ¿Y qué más fuera de cilantro? ¿Qué más puede la cilantro, normal? tomillo, hierbabuena, albahaca, valeriana. Bueno, y fuera de esas que son aromáticas, comestibles, tomate, ¿puede? Claro. Hay un sistema que se llama la hidroponía. La hidroponía nos permite en un metro cuadrado tener una gran variedad de hortalizas, pero eso no lechuga. requiere grandes inversiones. No. Estoy pensando en la comunidad que nos está escuchando y viendo, que alguien tenga un espacio y que se quiera animar. ¿Qué tiene que hacer para coger ese espacio que tiene allá en un patiecito o en el antejardín para hacerlo? Exacto. Como vamos a aprovechar el espacio, vamos a aprovechar el espacio vertical. Entonces, hay unos diseños que tú en un metro cuadrado puedes tener 4 materas. Con el diseño vertical tenemos 4, digamos, torrecitas. Y en cada torre podemos hacer siembra de diferentes tipos de vegetales. O sea que no es que queden espacio aéreo. No es que queden esas plantas pegadas a la pared. No. Digo yo porque la gente le va a decir, eso va a generar humedad en la pared, se me va a dañar la pared. No, totalmente sobre un matero cualquiera que tenga la señora en la casa, puede ser reutilizado con una torre vertical que posteriormente, si me invitas al programa, le podemos dar a la comunidad cómo es el diseño de esos innovadores para hacer
cultivos hidropónicos. Y es un manejo facilísimo, donde de un niño de 5 años a un anciano de 70, 80 años puede hacer el manejo adecuado de sus cultivos. Ya, pero entonces déjenme, yo sigo insistiéndole. Ya me dijo que tomate sí podía. Le pregunto, ¿pepino lo puede hacer también? ¿O no? Bueno, eso ¿Pimentón? sí, pimentón, sí, claro. Pimentón. Cebolla, cabezona, digo yo. También. Cebolla larga. Bueno, tiene hay unos condicionantes también de... Sí, pero para los que no sabemos de esto, frijol. No. Yo estoy pensando en la gente. Sí, claro. Arveja, nada de esas cosas. No, ya eso no. Es difícil. Tendría que ser otros sistemas a implementar. ¿Alguna fruta que se pueda hacer a través de ese sistema? Mira, los frutales es que no tenemos de tejido leñoso, es decir, que tenga tronco. Cuando tienen tronco, la hidroponía no funciona. Entonces es de carácter de plántulas manejables que no tengan sistema leñoso. Y no hay frutas que no tengan el sistema leñoso. No las hay. Bueno, pero Pues de todas sí, maneras... maracuyá y eso, pero es otro patrón de cultivo. Bueno, pero hay aquí en concreto la discusión o lo que nos están planteando los expertos es que el cambio climático se combate haciendo cosas, no echando discursos. Y una manera de combatirlo es que nosotros mismos comencemos a perderle el miedo a volvernos cultivadores propios de algunos de los condimentos o alimentos que llevamos a nuestra mesa y que los podemos hacer en muy pequeño espacio y con muy baja inversión económica. Esa es una manera de contribuir al cambio climático. Perfecto. Mira, es que lo que yo te decía de cultivar, digamos, en una erita, digámoslo así, cilantro. Tienes cilantro todos los días para ti. Además te puede dar un ingreso hacia la comunidad. Yo digo, vea, es que doña Teresa tiene cilantro en su casa, comprémosle a ella, porque sabemos que no tiene un solo químico. Sabemos que lo cultiva, es fresquito, es pasar y tocar la puerta y ya doña Teresa me está vendiendo los 100 pesos de cilantro, los 200 pesos. Entonces vamos a tener una economía. Para ir a comprarme 100 de cilantro tengo que coger un bus, ya se me incrementan los costos. Entonces, esos costos que la gente no ve a veces, que se vienen implícitos en el producto, entre comillas, entonces nos permite que a la persona del barrio tenga un ingreso económico por tener su cilantrico, su cebollita, sus medicinales, plantas medicinales, que tú sabes que todos los medicamentos están dados a base de plantas medicinales. Correcto. Tatiana, dentro de lo que... ¿Cuánto lleva a veces creado el Fondo del Agua formalmente en Cali? Se creó formalmente en noviembre 13 de este año. O sea, vamos a cumplir un mes. Está reciente. Estamos reciente. Ya ustedes están, yo entiendo porque lo que usted nos explicó la última vez, están pues ahora en su propio proceso de planeación, de definir cuáles van a ser como las áreas estratégicas que van a desarrollar y los programas estratégicos del año 2016. Pero ¿hay algún programa o algún énfasis que ya tengan predefinido para abordar en el 2016 aquí en Cali, concreto? Pues sí, tenemos mucha parte de reforestación y protección de las cuencas. Reforestación y protección de las cuencas. Eso es bueno para el cambio climático, porque nosotros al reforestar, al tener más bosques, eso aumenta el caudal de las fuentes hídricas y también vamos a tener más oxígeno que atenúa 5 grados menos la temperatura en esos sectores. Ya. Sobre ese tema de la reforestación y de cuencas, uno como vecino de cualquiera de Cañaveralejo, del río Lilí, de río Meléndez, ¿uno puede irse y sembrar cualquier tipo de árbol, Carlos, o no? Bueno, cada especie tiene una condición técnica en donde se deben plantar árboles que cumplan con esos requisitos de clima, de altura y para qué la especie. Desafortunadamente, casos que he conocido muy palpables
que dice las estadísticas, reforestamos 100 hectáreas, pero ¿cuántas de esas 100 hectáreas llegan a su turno final, a su objetivo final? Porque la reforestación es un proceso de cultivo de árboles. Hay que mirar la reforestación como un cultivo de árboles donde son niños que hay que cuidar en sus 3 primeros años. Decimos, reforestamos 100 hectáreas, pero hagámosle un seguimiento a esas 100 hectáreas y miremos en 5 años cuántos individuos en esas 100 hectáreas hay. Entonces debemos mirar, asegurarle el crecimiento a esos arbolitos para que en un turno de 10, 15 años hayan cumplido su función. No dejar que reforestamos 100 hectáreas, pero en 3 meses hubo una plaga de hormiga arriera, se metió el ganado, pastos invasores, me ahogaron la plantica. Es decir, no hay un proceso de seguimiento ni de mantenimiento que deben tener las plantaciones forestales. Entonces ustedes en el Fondo para el Agua van a hacer programas en función de lo que está diciendo Carlos, o sea, no solamente es decir, venga comunidad, vamos a reforestar 100 hectáreas, sino que van a hacer un programa de mediano plazo para que esas 100 hectáreas que se intervienen, se les haga seguimiento durante un periodo siquiera de 3 años, hasta que ya el arbolito esté más o menos crecido. Sí, por eso el Fondo del Agua pues es la alianza público-privada, donde va a haber una parte técnica, donde van a haber ingenieros forestales, agrónomos, que le van a hacer todo el seguimiento a estos cultivos. Además, no podemos cultivar sin saber la parte técnica, sin decir en qué sectores se tiene que cultivar, hacerle todo el seguimiento fitosanitario a estos árboles. También pues tenemos varias actividades fuera de la reforestación, como la agricultura, y todo este programa de reconversión de actividades, yo digo, pues según este programa ayuda a disminuir el calentamiento global, porque lo que estamos haciendo es apostándole a la sostenibilidad de este planeta. Bueno, eso es muy importante porque ustedes están alertando algo que es muy común en nuestro medio, y es que los funcionarios públicos y la clase política, cuando quiere sacar pecho y mostrarse como un gran hacedor, dice, ahí estoy, vean, ahí, vamos a reforestar 100 hectáreas, y muestra una campaña, y entonces un fin de semana, o tal vez 2 fines de semana, una cantidad de gente va por allá con el arbolito, lo siembra y tal, y la foto, y la prensa, y la televisión, y después no pasó nada, y al cabo de 6 meses, va uno y encuentra lo que dice Carlos, que no hay nada, todo quedó perdido. Usted está diciéndonos que no, que van a hacer un trabajo sostenible en el tiempo para garantizar que ese esfuerzo de llamar a los niños, a los jóvenes, a la comunidad, a que se involucre, no vaya a ser una frustración. Es así, ¿verdad? Es así, porque es una unión de todos, de las empresas públicas, de las privadas, de la comunidad en general. Y todo eso es a transcurso en este momento tenemos el convenio a 10 años, pero el día de mañana pensamos extenderlo para que se vean las cosas, porque no podemos decir que en un año vamos a ver que hay más caudal en las aguas, que hay menos descontaminación. No, esto es todo un proceso de educación ambiental, donde tenemos que empezar desde el niño a educarlo para que conserve la naturaleza, para que pueda tener más agua, y una de las causas graves del calentamiento global es que están disminuyendo las fuentes hídricas, y el día de mañana el grave problema que tendremos en la humanidad es la guerra que va a haber por el agua. Yo voy a hacerle una propaganda gratuita a una multinacional, a Coca-Cola. Parece una ironía, ¿no? Una contradicción, pero la voy a hacer porque en las clases de mercadeo a uno le enseñan que Coca-Cola es la marca mundial que más invierte en publicidad perenne. Publicidad perenne es que ellos no invierten para vender, sino que invierten para mantenerse metidos en la mente del consumidor global. Entonces, cuando Coca-Cola invierte dinero en cuanta cosa se aparece, uno dice, pero esta gente está loca, ¿cómo así?
un programa de niños y uno ve la propaganda de Coca-Cola, un programa de jóvenes y ve la propaganda de Coca-Cola, un programa de comunidad, ve la propaganda de Coca-Cola, un programa de artistas, Coca-Cola, de deportistas, Coca-Cola, de políticos, Coca-Cola, etcétera, Coca-Cola por toda parte. Entonces uno dice, ¿será que esa gente quiere venderle a todos ellos? No, lo que quieren es meterse al subconsciente, allá, quedar grabados en el chip mental de que cuando les dé sed, ¡pum!, como ellos mismos dicen, la chispa de la vida es la sed, me la calma Coca-Cola. Si no hacemos, si no le copiamos a Coca-Cola ese modelo de publicidad perenne para este tipo de programas, no vamos a hacer nada, porque lo que hacemos aquí son campañas, entonces campañas de 3 meses y dejamos eso 1 año, 2 años, 5 años sin hacer nada, y claro, la gente no interioriza. Hay que interiorizar esto del medio ambiente, debe ser publicidad perenne. Vamos a ver, pido a ustedes que me permitan mostrar 2 notas de situaciones ambientales de Cali, que el noticiero Pacífico Noticias, que emitimos por este canal todos los días, ha mostrado en esta semana. Indignada se encuentra esta familia del barrio Buenos Aires en el sur de Cali, que por más de 30 años había conservado en las afueras de su vivienda un árbol que, según ella, fue cortado arbitrariamente por funcionarios de la CBC. Yo quiero hacer una denuncia a la CBC porque vinieron muy atrevidamente a cortarme un árbol que llevaba como 50 años aquí, fue una herencia que nos dejó nuestro padre. No tocaron la puerta, simplemente que tenían una orden de cortarlo. Les reclamé que por qué lo estaban cortando. El supuestamente ingeniero ambiental me dijo no, que él tenía una orden de cortar el árbol y que por encima de lo que fuera lo cortaba. Con mucho pesar, porque ese árbol lo dejó mi esposo como un recuerdo. Sí, era un árbol que a todo el mundo le prestaba, como dice, en sombra. Después de que el árbol fuera talado, la mujer se dirigió al DATMA para tratar de encontrar una explicación. Yo viendo esta situación, cuando ya lo cortaron fui al DATMA. Me atendió la doctora, la ingeniera Carolina, me dijo que cómo así, que ese árbol no era para cortarlo, sino para podarlo. La doctora, la ingeniera Carolina de arbolización me dijo que le tenía que poner un freno porque estaban cortando árboles a lo loco. Así se expresó ella. Los afectados rechazan que los responsables de la situación hayan adelantado este procedimiento sin antes notificarlo sobre las supuestas razones que tuvieron para cortarlo. Supuestamente está mal ubicado, pero yo me hago una pregunta. En 50 años que tenía el árbol, que vinieron a podarlo en varias ocasiones, ¿por qué nunca me dijeron el árbol está mal ubicado? Yo quiero que ellos me den una explicación, que me devuelvan mi árbol. Ellos tenían que habernos mandado algún comunicado de que no iban a cortar el árbol. Y ellos lo vinieron a cortar así, no dijeron nada, ni siquiera mandaron un comunicado, nada. Simplemente lo vinieron a cortar. Esta familia reclama que el árbol sea restituido. Pacífico Noticias se comunicó con la CBC y esa entidad negó que la acacia haya sido talada por sus funcionarios. Sin embargo, en el DATMA aseveraron lo contrario. Preocupados se encuentran los habitantes de la Comuna 20 en Cali, quienes aseguran que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca adelanta la tala de este árbol de la especie caracolí, que le da alimento a las iguanas que habitan en el sector y es fuente de brisa y aire fresco. Denunció el líder comunitario Foción Ramírez que lo que está ocurriendo en esta zona de la ciudad es un crimen contra la naturaleza de parte de una autoridad ambiental. Estamos denunciando un crimen ecológico que se está cometiendo aquí en las riberas del río Cañaveralejo, ¿sí? Un río de que la CBC le ha invertido una cantidad de dinero, nos dice a nosotros que tenemos que reforestar las riberas del río y como usted observa, ellos vienen a talarlas, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Según este habitante del sector, los argumentos presentados por los funcionarios de la CBC no son convincentes. Sostiene además que las propuestas de la comunidad para evitar la tala no fueron acogidas. Lo que ellos dicen es que ese árbol se puede caer, que porque el río le ha comido la tierra algunas raíces, pero nosotros solicitamos de que le hicieran un muro para rellenarle y para proteger que el río cuando se crezca no socave debajo del árbol, ¿sí? Nosotros pedimos fue que vinieran a protegerlo, no a talarlo. Para Foción Ramírez es ilógico que sea la misma CBC la que esté perjudicando a la población y a las especies que allí habitan, talando un árbol nativo que lleva más de 100 años en la ribera del río Cañaveralejo.
¿Por qué tenemos que venir a destruir la naturaleza? Y si ellos son los que la tienen que preservar. Yo creo que para la CBC no es costoso hacerle un muro para proteger ese árbol, un árbol que tiene más de 100 años de edad, un caracolí. A un ingenio en Tuluá le metieron una multa millonaria porque taló 5 de estos árboles dentro de la propiedad de ellos. Entonces aquí, que está en la zona de protección del río, esa zona de protección es de todos nosotros los ciudadanos, ¿por qué tienen que venir la misma CBC a ordenar la tala? Los habitantes del barrio Belisario Marín interpondrán un derecho de petición para que la CBC detenga la tala del caracolí y se construya una alternativa distinta a acabar con una especie vegetal nativa necesaria para afrontar el cambio climático. Ahí tienen pues ustedes, doctora Tatiana, a usted le toca vérselas con la CBC, a usted le toca vérselas con el DACMA, porque son socios del Fondo para el Agua, pero el sentido común le dice a uno, aquí hay una contradicción pues, predicamos, lo que acabo de decir, predicamos que hay que cuidar la naturaleza, que hay que preservar, que el clima, que el medio ambiente, y los mismos funcionarios de manera atrevida, en consulta, van arrasando, y además se sienten más allá del bien y del mal, porque esa gente se siente con patente de corso, llegan y si uno les habla, lo enfrentan y casi que le tiran las motosierras a uno. Entonces, dígame usted, en el Fondo para el Agua, ¿usted cómo va a incidir para que no siga ocurriendo este tipo de cosas? Pues en el Fondo del Agua nosotros trabajamos parte alta, media y baja y miramos qué entidad le corresponde, si es en la alta, si es CBC y parques, trabajamos con ellos. Nosotros trabajamos más que todo reforestación. Por eso digo que vamos a tener la parte técnica, y la parte técnica no es solamente de estas entidades, sino las personas que se van a contratar para el Fondo del Agua, donde se va a hacer un seguimiento a través de proyectos, y esa es una de las labores mías y de un comité técnico, donde se hace seguimiento a la reforestación, a qué está pasando con Anca Árbol según esta nota. Lo que yo tengo entendido, pues según esta nota, no es directamente la CBC, sino que ellos sacan a licitación para el mantenimiento arbóreo y ellos, una empresa, una ONG se gana esa licitación, entonces ya le corresponde a cada entidad hacerle seguimiento de qué está pasando, porque lo que yo creo es que no se puede ir talando sin una parte técnica. Acá el ingeniero forestal sabe mucho más acerca de eso. Pues es que la doctora Tatiana está dando una pista muy importante, Carlos, y es que la CBC terceriza, entonces le dan el contrato a un tercero que llama a una ONG Yo Me Llamo, y esa ONG Yo Me Llamo contrata a una gente que en su vida sabe que es un árbol, y con una motosierra se vienen y creen que ahora sí tengo poder, y tumban, porque no tienen la más remota idea de lo que hacen. ¿Cómo evitar este tipo de...? Esto es un crimen ecológico lo que acabamos de ver. Sí, claro, mira, hay que remontarnos un poquito y mirar que todos los procesos que se han hecho a nivel de la parte arbórea de las ciudades. Desafortunadamente en las ciudades colombianas, y yo creo que a nivel mundial, nunca se ha hecho una planificación, ni se ha hecho un conteo verdadero del potencial ambiental y arbóreo que tienen las ciudades. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se hizo un censo arbóreo, que se hizo el año inmediatamente anterior para Cali, es decir, se censaron cada uno de los individuos que están presentes en las comunas caleñas, que arrojaron unos datos estadísticos de cuántas especies hay, cuántos árboles hay que intervenir de manera pronta. Esos árboles que hay que intervenir de manera pronta son los que están en estos momentos en riesgo hacia la comunidad, ¿sí? Nunca se han hecho unas pruebas técnicas de los árboles en las ciudades, nunca se han definido cuáles especies son las óptimas para las ciudades. Vemos una cantidad de fico en las ciudades que es el árbol indeseable para las ciudades. ¿Por qué? Su sistema radicular es invasor, destruye cañerías, destruye una cantidad de fuentes hídricas, sobre todo cañerías, desbaratan, levantan el pavimento. Entonces, esa planificación y ese concepto técnico debe tenerse muy claro. Si el censo arbóreo arrojó
que los árboles de Cali, algunos, tienen que hacerse erradicación. Yo no creo que un caracolí a borde de un río sea algo perjudicial. Antes, el sistema radicular de los árboles ayudan a controlar los taludes. ¿Qué es control de taludes? Es la parte donde por acción del río, su cauce, en su recorrido va socavando las partes laterales de los ríos. Entonces, esa socavación que llamamos lateral, las raíces lo evitan. Entonces, no hay por qué cortar un árbol en las riberas de un río. Además, la ley dice que 30 metros deben de existir como cobertura arbórea, o que llamamos técnicamente bosques de galería en los ríos, que en la ciudad de Cali no se cumple. El río Cañaveralejo, en su parte voy a poner un sector en la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros, correcto. Eso está pegado, ahí está todo. Es pegado. El río Cauca, en su cauce abajo, ustedes ven en límites con el departamento del Cauca, la caña llega hasta el borde del río. Entonces, ¿dónde está la aplicabilidad de la ley? Entonces, llegando a eso, mirando todo ese proceso, el censo arbóreo arrojó cuáles árboles se deben intervenir por riesgo total hacia la comunidad. Si no se está cumpliendo eso, porque cada árbol fue identificado con una placa metálica que ustedes ven en la ciudad de Cali, todos los árboles tienen una plaquita metálica que corresponde a un número censado. Entonces, de acuerdo a eso, tuvo que haber unas planillas de campo donde se gestionó por parte yo creo que de un ingeniero forestal, que dio el concepto técnico de cuáles ramas y cuál clase de intervención se le debe hacer a determinada árbol. A propósito de eso que usted está comentando, Carlos, permítame hacerle la pregunta, porque mucha gente, como yo mismo, no sabemos, no tenemos claridad. ¿Cuáles son los árboles más recomendados para sembrar en el antejardín o en los andenes de nuestros vecindarios, si los queremos poner a sembrar? Mira, eso es muy importante. Hay que hacer una planificación muy detallada y mirar las condiciones de la especie. ¿Qué pasa con los antejardines y las, digamos, es una materita grande, pero hasta dónde puede el sistema radicular afectar, o que no me afecte la infraestructura y que me dé un poco de sombra? Se dice que Cali tiene un déficit de más de 300.000 árboles a la ciudad, ¿no? Entonces, ¿eso qué determina? Una selección adecuada de especies para cada uno de los sitios. Tú sabes que el confinamiento que tienen los árboles en la ciudad es tremendo, no tienen espacio para dónde desarrollarse. Entonces se crean enanismos en las especies, se crean enfermedades que van a proliferarse esas enfermedades hacia otros árboles. Entonces, no estamos cumpliendo con la verdadera razón de un árbol. Sembrar un árbol por sembrarlo, no. Hay que ser técnicos en eso, y en eso debo ser muy claro, hay que emplear un ingeniero forestal como tal. Bueno, pero en la práctica la gente no tiene de ingeniero forestal. Entonces, mi abuela, la vecina de mi abuela, el otro vecino de más allá, quieren sembrar un arbolito. Entonces, la pregunta mía es, ¿tienen por ahí una semilla de guayaba, una semilla de mango, una semilla de limón, de naranja? ¿Eso lo pueden hacer o no? En estos momentos yo creo que la entidad que rige la ciudad, la entidad ambiental, deben acercarse a ella, y ellos deben de tener unas tablas de especies que cultivan en sus viveros. Otra cosa muy importante que quiero aclarar es que el manejo de las especies en vivero debe ser muy técnica, y uno debe saber de dónde viene mi árbol, la procedencia de lo mío. Si yo tengo mi guayabo y vea, este guayabo, estas semillas de guayabo vienen de cerro, de la vereda tal, de un árbol tal. Como se hace con los caballos y con los perros. Exacto, tener su pedigrí. Exactamente, el linaje. Exacto, entonces esa procedencia me da a mí que este árbol es sano, se cultivó sano, en vivero tuvo un buen manejo, porque ese es el éxito de cualquier tipo de cultivo,
saber una procedencia de la semilla, saber que esa semilla fue bien manejada para dejarlo en un sitio definitivo. Tatiana, ustedes en el Fondo para el Agua van a hacer, por lo que yo he escuchado, van a hacer campañas con los niños, con los colegios, y me imagino yo que en eso que usted decía ahora, reforestar y conservación de las cuencas, lo que van a hacer no solamente llevarlos allá, a que vean el río y a que hagan unas jornadas, sino a promover lo que, insisto yo, debiera ser como una especie de publicidad perenne o campañas perennes, permanentes, que vayan interiorizando esa conciencia ambiental en los niños. ¿Tienen algún proyecto específico ya diseñado o por lo menos en bosquejo? Bueno, una de las cosas es que los niños que están en la cuenca baja, pongamos el sector de Panza, donde están la mayoría de colegios, no conocen la cuenca alta, no saben de dónde sale el agua, no saben las condiciones que está, dónde nace, no conocen parques naturales y no saben la gran labor que hacen estas comunidades para preservar el agua. Entonces, uno de los proyectos que tenemos es llevar estos niños de cuenca baja a cuenca alta y que miren cómo trabajan esos niños y esa comunidad en general para preservar la naturaleza. Yo también estamos pensando el cultivo de especies adecuadas en cuenca media y baja, que hagan corredores biológicos con la asesoría de agrónomos e ingenieros forestales. Es donde se cultivan especies adecuadas para, por ejemplo, hace poquito tuvimos un seminario muy grande en la CBC de las aves, entonces que esas aves, por ejemplo los árboles frutales, se cultiven y se haga unas líneas, unos corredores que puedan bajar esos pájaros del Parque Farallones a las ciudades. El hecho de sembrar árboles en las ciudades pues también nos disminuye los grados de temperatura, y si los sembramos alrededor de los ríos estamos evitando la erosión y la contaminación, estamos evitando que los ríos se salgan de su cauce, que eso pasa mucho porque el río no, lo que hemos hecho con los ríos en Cali es que le hemos impedido que tengan su transcurso natural y no nos hemos acoplado las personas como tal y la comunidad a la naturaleza, sino que nosotros estamos imponiendo, estamos construyendo y estamos desviando los ríos hacia otras partes. Y los ríos siempre van a buscar su cauce natural. Entonces, el Fondo del Agua va a ayudar a planificar en gran parte de las ciudades que haya una unión entre cuenca baja, cuenca media y cuenca alta, que todos trabajen para conservar ese gran recurso que es el agua. Y para conservar ese gran recurso que es el agua, hay que cuidar la naturaleza con reforestación, aislamientos en la cuenca alta, reconversión de actividades agrícolas y ganaderas y sobre todo la educación ambiental. A propósito de lo que dice Tatiana, Carlos, usted es ingeniero forestal. Lo que dicen los expertos es que el ganado es uno de los mayores generadores de gas metano y por lo tanto de calentamiento global de la atmósfera terrestre. Entonces, como que el contramensaje sería, entonces acabemos el ganado. Como es el que más contamina, acabémoslo. Pero no necesariamente tendría que ser esa la solución. Me parece haber entendido, en esto soy ignorante total, que existe la posibilidad de combinar bosque con ganado. ¿Eso es cierto? Correcto. Mira, en la parte forestal hay un sistema que se llama silvopastoril, donde se combinan los árboles con pastos y ganado, agrosilvopastoril. Lo que decía Tatiana es interesantísimo y muy importante en cuanto a que se deben hacer corredores biológicos. No, yo me acuerdo que en algunas veredas que yo visité en mis recorridos, algunas partes se llamaban frutivías,
¿Qué es una frutivía? Es donde el niño que de la vereda o el niño de la ciudad iba por un recorrido ecológico que llaman caminatas ecológicas y encontraban sus guayabas, encontraban sus naranjas, sus mamoncillas. A eso tenemos que apuntarle, a volver a unas frutivías que llamo yo con siembra de árboles aislados, digamos, de frutas, donde además del humano, el pajarito, la ardilla y la cantidad de avifauna va a encontrar un alimento que se ha perdido. En cuanto a lo del ganado, sí, es uno de los, en las partes altas existe el problema de la cría de ganado, pero no se le puede decir a un criador que no acabe con eso, no, hay que darle alternativas. Yo diría que una de las alternativas más óptimas sería ganado estabulado. Explíquenos eso qué es. Es coger el ganado y, digámoslo, no encerrarlo, sino tenerlo en áreas de rotación. Entonces no dejarlo aisladamente donde el ganado va y pisotea la fuente de agua, abre una brecha por aquí, no, es donde tenemos el ganado en sectores que por determinado. Entonces yo dejo descansar este lote sin pisoteo y cultivo algo, aireo, le doy aire a la tierra, ¿sí? Donde no haya rotación de cultivo, siempre la tierra se va a desgastar en determinados nutrientes, pero si yo siembro, hago rotación, entonces voy a darle a la tierra capacidad de airarse. Eso es lo que se debe hacer. Entonces, y en ese, supongamos que este es el área donde está el ganado, repartido por diversos establos, pero yo puedo sembrar árboles en toda esta área también. Correcto, como división de potreros. Mire, hay unos programas de aislamiento por linderos, con árboles. No le va a dar mucha sombra. Exacto, lo que recalco siempre es que uno debe siempre mirar cuál especie es la óptima para eso. Si yo veo que un árbol me va a dar mucha sombra, cojo árboles que la copa no sea tan aparasolada, sino más cónica. Entonces ahí empieza la selección de especies y de una especie adecuada. Siempre miremos la parte técnica de un árbol para sembrar especies adecuadas. Bueno, a mí me parece que lo que nos están explicando Tatiana y Carlos es muy interesante y es, mejor dicho, con acciones concretas es como uno comienza a incidir para el cambio. En este caso, o nos quedamos siendo simplemente catedráticos y analistas y echándole cuento de lo que puede ser y no ha sido, o hacemos cosas. Yo sé que ustedes dos están embarcados en un proyecto muy interesante con un empresario de la ciudad de Cali. En estos breves minutos que me quedan, quisiera pedirles que nos expliquen de una manera muy sencilla, porque cuando ya esto sea una realidad total, vamos a hacer un programa con más detalle, pero expliquen porque esto es una acción de responsabilidad social concreta con el medio ambiente por parte de una empresa caleña, de un empresario caleño y por parte de ustedes, usted como líder del Fondo para el Agua, usted como líder de la empresa Entorno Global, y se han vinculado, y SECAN, la corporación que está detrás de este canal, también está vinculada en esta iniciativa. Explíquenos, Tatiana, en qué consiste, qué es lo que ustedes le han propuesto a un empresario caleño, quién es ese empresario y por qué es interesado. ¿En qué consiste? Nosotros estamos evitando la contaminación a través de los residuos, de evitar el reciclaje. Estamos vendiendo la idea de las bolsas con papel craft, que son 100% orgánicas. Para reemplazar la bolsa plástica. Para reemplazar la bolsa plástica. Lo que estamos tratando es que el consumidor cambie su chip de que todo tiene que meterlo en bolsa plástica. El plástico es lo más contaminante que hay, muchas veces dura 100 años en descomponerse. Estas bolsas en pocos meses se pueden descomponer y volver a la tierra, a su estado natural. Eso es muy bueno hoy que estamos hablando del calentamiento global, porque no estamos contaminando el suelo. Es un proyecto que se trabaja con madres cabezas de hogar
donde ellas se vinculan a hacer las bolsas, se les está dando trabajo y este empresario está interesado en promocionar estas bolsas para el cuidado del medio ambiente. ¿Y están ustedes autorizados para mencionar el nombre del empresario o todavía no lo pueden hacer? Pues la verdad no. Bueno, no lo hagan, pero por lo menos expliquen, amplifiquen el tema de la campaña. Sí, lo que dice Tatiana es muy cierto. Queremos volver a nuestros pasados, donde todos los supermercados y todo lo que se empacaba era a nivel de bolsa de papel. Quiero dar una cuñita, que son bolsas muy personalizadas. Son bolsas donde estamos empleando el papel como tal, pero le estamos dando un toque de altura, digámoslo así, con un pintor caleño que me gustaría tenerlo aquí para que también él nos explicara su técnica. Él se llama Daniel Tejada. ¿De casualidad es hijo mío? Pero excelente persona, excelente pintor, y con él estamos haciendo ese tipo de bolsas con pinturas netamente, obras de arte diría yo, que coleccionables en su totalidad. O sea, las bolsas son innovadoras. Si un restaurante de hamburguesas, por ejemplo, quiere en su bolsa que se haga una hamburguesa, pero la hamburguesa es hecha por un pintor muy reconocido, él desde su parte artística las dibuja. La bolsa es tan bonita que puede ser coleccionable. Al otro lado se le pone el logo de la empresa. También en los cubiertos podemos tener estas bolsas pintadas por este artista y al otro lado el logo. Y son bolsas tan bonitas que las mujeres sobre todo les gusta llevarla, coger y coleccionar bolsas para salir, para guardar objetos que no pueden meter en su cartera. Entonces esta es una alternativa. Además estamos apostando al medio ambiente. Lo que queremos es que toda la parte comercial y gastronómica cambie su chip y no utilice bolsas de plástico, sino que utilice bolsas de papel reciclaje. Sí, me permito hacer otra cuñita, pues el apoyo que nos está brindando también SECAN y la alternativa de empleo para madres cabeza de hogar, que es algo importantísimo en esta época navideña. Queremos brindarle a esas mujeres que tengan un ingreso económico para esta época que es tan importante para todas las familias colombianas. Pero yo lo que entiendo es que lo de ustedes no es solamente para esta época, sino que ustedes quieren hacer un proyecto de carácter permanente, o sea, estar industrializando este proceso. Total. Para estar ofreciéndolo todo el año. Queremos llegar a supermercados, queremos llegar a toda la parte, como decía Tatiana, a toda la parte de comercio, donde sus productos tengan un toque de cultura, de ambiental y de calidad, en cuanto que son bolsas realmente muy bonitas. Y bueno, y fuera de eso, lo que queremos es que con estas bolsas vayan mensajes ecológicos para que la gente empiece a preservar el medio ambiente y poder llegar a los comerciantes y cada consumidor pueda mirar cómo puedo preservar el medio ambiente a través de esas bolsas. Y en las pinturas muchas veces va a haber cuida el agua, cuida tu naturaleza, reforesta. Bueno, ¿y ustedes qué le van a decir a la señora o a la muchacha que dice, ay, qué idea tan interesante, pero es que eso es bolsa de papel, entonces llueve y se moja y se daña, o es muy fácil que se rompa? ¿Qué le contestan ustedes? ¿Hay alguna alternativa para que sea más durable? Sí, claro, los paraguas. Pero fuera de los paraguas. Hay alternativas de que, no sé, tenga una sola bolsa plástica, no tenga 20, tenga una bolsa plástica donde lleve 4 de papel, y así vamos cambiando la cultura. Qué buena idea. Vuélvala a repetir, por favor, que yo no le cobro si hace la cuña otra vez. Tenga una bolsa plástica y lleve 5 de papel. Eso, o sea que es la manera de ir mitigando los estragos sobre el cambio climático, pero con generación de ingresos para la gente más necesitada, en este caso para mujeres cabeza de familia,
haciendo un trabajo medioambiental que vaya generando lo que llamo yo la publicidad perenne, es decir, que se interiorice en la conciencia de la gente por qué es tan importante hacerlo, y además le estamos dando la oportunidad a los empresarios a que hagan negocios haciendo responsabilidad social empresarial. Perfecto, esa es la idea. Hoy en día vemos en Europa ya casi no se utiliza bolsa plástica, en todas partes la gente quiere utilizar bolsas de papel porque sabe el gran daño que se está haciendo al medio ambiente y en la contaminación. Y vemos los países subdesarrollados, antes estamos aumentando las bolsas plásticas, viendo que somos los que más fuentes hídricas tenemos, más bosques. Entonces lo que estamos evitando es que cuidemos este ambiente, generemos más oxígeno y que esto empiece desde los niños y también podamos generar empleo y nuevas fuentes de sustento. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Recuerden que este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz, oportuna, que le permita ejercer su derecho y su deber como ciudadano. Si actuamos como ciudadanos, nos sentimos corresponsables de lo bueno y de lo malo que hay en nuestro entorno. Si actuamos como no ciudadanos, a quien no le importa nada, siempre estaremos buscando el culpable por allá lejos, afuera. El gobierno, el político, el empresario, el clima, la mala suerte, Dios, el diablo, etcétera. No. La realidad de la vida la hacemos todos nosotros, todos los días, con nuestras actuaciones. Así que es necesario que desde la casa al niño le enseñemos no solo a reciclar, sino a cuidar. Que le enseñemos al joven en el colegio, que le enseñemos al trabajador en la empresa, que nosotros como ciudadanos en el vecindario actuemos consistentemente y aprendamos que el clima es apenas una manifestación de la madre naturaleza con respecto a nosotros que somos los ocupantes de este planeta. Y si el clima nos está llamando la atención es porque estamos afectando gravemente a la madre tierra. Así que es necesario que si queremos conservar el agua, queremos conservar el planeta, pues a ponernos las pilas. Todos tenemos la obligación de hacer, no de echar discursos, sino de hacer, como lo están demostrando Tatiana y Carlos, que ella es la secretaria técnica, la directora del Fondo para el Agua en Cali, y él es un ingeniero forestal. Podrían estarse dedicados a echar discursos y clases académicas, pero han decidido montar un emprendimiento social que genera ingresos para gentes, generando una propuesta de sostenibilidad ambiental. Así que sí se puede, como decía el padre Daniel, donde hay voluntad, siempre hay un camino. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. Daylight come and me don't want to go home.